la cosecha es abundante. A ver, hay mucha tela para cortar en esta imagen de la realidad histórica que nos presenta Jesús con este símbolo de la cosecha. Imagínense, hay un campo en el que los granos están maduros, listos para cosechar. Y no hay poco, hay mucho. Hay mucho para cosechar. Ustedes saben, los cosechadores en el tiempo de Jesús cobraban un jornal, cada día un denario, pero también gozaban de una comisión por lo que cosechaban. Los buenos patrones daban comisiones a los buenos cosechadores, en este caso. Ahora, cuando hay mucho trigo o mucha cebada o el cereal que ustedes quieran, que eran los cereales que se solían sembrar, fundamentalmente el trigo, pero también cebada y centeno. Esos eran los cereales que se cultivaban en aquel entonces en esta zona. ¿Cuándo es más fácil cosechar mucho? ¿Cuando hay mucho o cuando hay poco? ¿Qué les parece? Cuando hay poco. No, ¿cuándo es más fácil cosechar mucho? ¿Cuando hay mucho o cuando hay poco? Cuando hay mucho. Si la cosecha es abundante, quiere decir que va a haber, sin demasiado esfuerzo, mucha cosecha y por lo tanto mucho premio. ¿Se entiende? Por eso, ahora hay una condición que también es importante tener en cuenta y es el tiempo. La cosecha es abundante, o sea, la mies está, los granos están maduros para la cosecha. Bien, ¿cuánto tiempo tenemos para cosechar? Ya no tenemos tanto tiempo. ¿Por qué? Porque se puede madurar de más, se puede caer, pueden venir los pájaros, etc. Es decir, una cosecha abundante por exceso de lentitud, por indefinición, etc., puede malograrse. Hay un tiempo para cosechar. Hay un tiempo, que no es un tiempo eterno, tampoco es de un día, son unos cuantos días, pero hay que aplicar la hoz y cosechar abundantemente cuando el trigo está maduro o cuando el otro cereal está maduro. ¿Qué quiere decir todo esto? Que estos misioneros enviados, estos discípulos misioneros, tienen un tiempo para hacer las cosas, porque después puede todo echarse a perder. En esta imagen hay entonces dos cosas. Primero, la promesa de una cosecha abundante y de un premio abundante, pero también la conciencia de que el tiempo es escaso. Esta es la realidad de todos los tiempos de la historia. Hay momentos en que las almas están particularmente dispuestas para recibir la palabra o para dar fruto de la palabra. Y hay momentos en que el tren pasó y habrá que esperar. Esto forma parte también del arte misionero y del arte de la guía de otras personas, el arte de ser docentes, el arte. ¿Cuándo cosechar? Tengo esta impresión, ¿no? El Espíritu Santo nos enriquece a los misioneros para que descubramos justamente que el grano está maduro, que este es el momento.
que este es el momento y que si uno pierde la oportunidad, tal vez tenga que esperar años para que una oportunidad semejante vuelva a darse. Ejemplos. Todo lo que tiene que ver con la primera comunión, en donde hay tanta sensibilidad en los padres, los abuelos, la familia, etc. Es un momento ideal para una campaña de evangelización con las familias, por ejemplo. Después ya está, ya pasó, se enfrió, lo dejamos morir. Y estoy diciendo acá un mea culpa de cuántas veces yo no aproveché estas oportunidades que Dios puso en... Había una cosecha abundante y uno la dejó pudrir. Y creo que esto es importante porque también pasa esto, ¿no? ¿Por qué dejamos pudrir una cosecha? Porque tenemos nuestros esquemas y estamos a veces más enamorados de nuestros esquemas que de la providencia de Dios. Justamente ser un discípulo misionero supone ser capaces de dejar de lado nuestros esquemas para ver por dónde pasa el río de la gracia divina en este momento, en este lugar. Porque si seguimos ese río de la gracia divina, la cosecha será realmente abundante. Con poco esfuerzo tendremos mucho fruto. La cosecha es abundante. ¿Y qué nos está diciendo también Jesús? Que hay, dice, y los trabajadores son pocos. ¿Qué le está diciendo? Que nos avivemos. Que nos avivemos. No le voy a decir que le digan al del lado, avivate, pero a veces estamos como... ¿Viste? Como un sapo para cazar un mosquito. En serio. Y, a ver, esto yo lo veo en todos los ambientes. ¿Qué significa la cosecha? Significa, bueno, a ver, ensayar encuentros, pero esperanzados en que esos encuentros darán su fruto. Pienso 4 o 5 obstáculos, no con mucho orden, 4 o 5 obstáculos que solemos tener en la mentalidad católica. Hablo de la mentalidad católica no para no decir personas, sino para decir, bueno, ¿por qué no evangelizo? Primer escollo, porque no sé. No sé, la verdad que no sé nada. Que no me pregunten porque no sé. La última vez que leí un evangelio fue hace 37 años y no me acuerdo nada. Y lo que el cura dice ni me acuerdo porque estoy boleando cachirlas cuando el cura habla. ¿Sí? No sé. Y además, bueno, digo, ¿cuántas horas por semana le dedico a la lectura bíblica? Es el pan de vida, el pan de la palabra. ¿Cómo el pan de la palabra? Digo, no sé. Yo diría distancia con las fuentes. Primera dificultad que tenemos para hablar de Dios. Segundo, primero distancia con las fuentes. Segundo, distancias con mi propio corazón. ¿Por qué digo distancias con mi propio corazón? Porque la palabra de Dios no es solamente un texto escrito. La palabra de Dios se vuelve palabra realmente cuando me comunica a mí personalmente algo.
Si no, no es palabra de Dios, no es palabra viva, eficaz. Por eso, cuando digo distancias con respecto a mi propio corazón, digo, ¿cuántos de nosotros, ejemplo, llevamos algo así como registro de las mociones que el Espíritu Santo provoca en nosotros cuando leemos la palabra o cuando la escuchamos? Generalmente las mociones son emociones, son pensamientos, son reacciones, son, wow, deseos de hacer algo o no hagas esto. Digo, llevar registro de esas mociones es lo que me conecta con cómo repercute en mí la palabra de Dios. Y digo, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando yo hablo de Dios, no hablo de un libro o de una lección que aprendí en algún estudio que hice. Cuando yo hablo de Dios, hablo de cómo Dios obra en mí. El salmo que hoy escuchamos decía una palabra muy linda: vengan a escuchar y les contaré lo que Dios hizo conmigo. ¿Vos sabés lo que Dios hizo con vos? Wow. Si yo te preguntara en este momento, no para que lo contestes, pero si te preguntara, che, a ver, contame algo que Dios hizo con vos. Que mire a otro. Yo no, ¿viste? Contame algo que Dios hizo con vos. Y a eso digo, a ver, si no sabés, no es porque Dios no hizo nada, sino porque hay entre tu mente y tu corazón algún tipo de bloqueo que te impide escuchar tu corazón. ¿Se entiende? Por eso es importante remover ese obstáculo y, por ejemplo, una de las cosas que está buenísimo, tener un diario espiritual, donde uno, no, querido diario, hoy, no. Bueno, si querés hacerlo así, hacelo como quieras, pero si vas con tantos prolegómenos después no vas a hacer nada. Pero tener como un diario espiritual, un cuaderno, donde vas tomando nota de, wow, Dios, esta palabra me conmovió el corazón, sentí una alegría que, sentí que Dios me estaba diciendo que llame por teléfono a una persona que hace años que no veo, no sé, lo que sea. Estoy diciendo cosas, las sorpresas. Digo, voy a dar un pequeño testimonio que lo compartí ayer en la misa de niños. Yo les digo de verdad, ¿saben qué es lo que me sorprende a mí de Dios? Se los cuento. Que me haga caso tanto. Creo que Él me hace más caso a mí que lo que yo le hago a Él. De verdad les digo. Pero claro, ¿en qué? Y qué sé yo. Me dicen, padre, me pone esta fotito y me reza por... Sí, bueno, a veces hago la oración así nomás, no se pongan a pensar que con toda la fuerza. No. Y después al otro día, a los 2 días, a la semana, me dice, padre, gracias porque tal persona se mejoró, porque tal... Yo no fui, no me echen la culpa, no fui, pero las respuestas llegan. Claro, yo generalmente no le pido nada, por mí no le pido nada, siempre por los demás. Y de alguna manera Dios se encarga de que yo sepa que, mirá que ahí estuve yo, te hice caso. ¿Eso es lindo o no es lindo? ¿Qué les parece? Y bueno, vos también tenés una historia con Dios y tal vez tan linda o más linda que mi historia.
y vos tenés que contar esa historia a los demás. Porque ese tipo de historias son algo así como la puerta de entrada a la fe de mucha gente. Decía un papa hace muchos años, el Papa Pablo VI, decía en el documento Evangelii Nuntiandi, que fue un gran documento sobre la evangelización, decía que la evangelización comienza por el testimonio y decía, hoy el mundo escucha más a los testigos que a los maestros. Y se escucha a los maestros porque además de ser maestros son testigos. Entonces, primera dificultad, la ignorancia, distancia de las fuentes. Segunda dificultad, distancia de nuestro propio corazón. Tercera dificultad, yo lo voy a llamar así, el miedo al rechazo. ¿Viste? Si yo hablo de Dios acá, lo menos que me van a poner es una etiqueta, andá de acá, salí de acá, ¿qué te venís a hacer la monja? ¿Qué sos, monja vos ahora? Bueno, la cara la tenés, pero bueno. ¿Viste? El rechazo, no, salí de acá, yo no creo. Es una dificultad, el miedo al rechazo, que tiene que ver con otra dificultad, que es la necesidad de no, ¿viste? Hoy en día somos hiperrespetuosos. Chicos, hiperrespetuosos. ¿Cómo voy a hablarle yo a una persona? A ver, va a pensar que estoy tratando de imponerle mi fe. Y eso está mal. No se trata de imponer, se trata de proponer. Pero vivimos en un contexto en el cual tendemos a pensar que tenemos que ser hiperrespetuosos. Pero ser hiperrespetuoso significa que para muchos decodificamos ese hiperrespeto como un callar nuestras propias visiones, en este caso, que tienen que ver con la palabra de Dios, con lo que vemos de la palabra de Dios. Y acá, ¿viste? Claro, tratamos de evitar. Yo ayer le decía a los chicos, ¿está mal que un padrino le regale una camiseta de Boca a su ahijado el día de su bautismo? Sí, uno de los chicos decía, sí, está mal, pero era de River, por eso decía que estaba mal. ¿Regalar una camiseta de Boca es imponer que el ahijado se haga de Boca? No. ¿Contar lo que viste en una película que te gustó está mal? Ah, no, yo no impongo nada, yo no quiero imponer nada, yo no voy a contar nada. Miren, el famoso principio del respeto, de la alteridad, se puede volver una excusa para no comprometerse con la verdad. Y por último obstáculo sería el quinto, así que el primero, distancia con las fuentes; segundo, distancia con el propio corazón; tercero, el miedo al rechazo; cuarto, esa ideología del respeto, ideología, hablo así, un respeto ideológico no real. Y el quinto obstáculo es nuestras propias resistencias interiores a aceptar la integralidad del misterio de Cristo. Repito, nuestras propias resistencias interiores a aceptar la integralidad del misterio de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo un resentimiento y un rencor y Dios dice, perdona, pero no quiero perdonar, no. Entonces mejor no hablo, porque yo perdí totalmente la autoridad para hablar porque yo no perdono. Por ejemplo, y yo tengo, qué sé yo, ¿sabes qué? En mi familia somos todos chupandines y bebedores y ¿viste? ¿Cómo voy a hablar yo si...? No, y además yo no quiero ser tan ordenado. A mí me gusta ponerme, en eso, todos los viernes y todos los sábados, que
que no me vengan a cortar el chorro de la cerveza. Ejemplos, ¿no? Ejemplos. Yo, al amante no la dejo. Entonces, ¿cómo voy a hablar de Cristo? A ver, entonces ahí es donde nosotros tenemos incoherencias y a veces hasta enojos con Dios. Donde esta parte del Evangelio no me gusta. Esta parte no me gusta. Si yo tuviera que escribir el Evangelio, esta paginita la tiro al fuego. No me conviene. Toca puntos, toca parte de mis intereses, de mis miedos, de mis gustos o de lo que vaya, o de lo que sea, o mi cultura o de mis costumbres. Digo, ustedes saben, por ejemplo, en África los misioneros se encuentran con esta realidad, la poligamia. Se han encontrado, donde la poligamia es una realidad cultural aceptada. Pero claro, mientras eran paganos, los caciques de las tribus podían tener 5, 6, 7 mujeres, tranquilo. Pero ahora sos cristiano. Y el matrimonio es un sacramento y es con una sola. ¿Y qué hago con las otras? Entonces, ¿sabes qué? El matrimonio monógamo lo vamos a dejar de lado para acomodarnos acá a las costumbres locales. Uno podría decir, vamos a ir despacito, es una solución, vamos a hacer un proceso. Les cuento cómo lo trataron de resolver los misioneros. Hubo varios intentos. Primer intento, la primera esposa es la valedera. ¿Por qué? Porque es la primera con la que te casaste. Las otras, no fue un matrimonio legítimo, las dejas libres para que se casen con otros. Pero resulta que en algún caso la primera esposa era un desastre. La segunda, aunque sea. Pero una sola. Pero por ahí no era ni la... elegí una. Las demás... Pero, ¿y son pobres que se van a morir de hambre? Las tenés que mantener, pero no tenés que llevar vida de marido. Así se resolvieron las cosas, pero fíjense, una cosa es querer resolver el tema para amoldarle y otra cosa es decir, no, esto no lo resuelvo nunca, esto lo abolimos, pues acá no rige. Por eso, una de las cosas que a veces pasa con la palabra de Dios, que por las dudas no hablamos, no sea cosa de que tengamos que hablar de aquellas cosas que no vivimos. Y acá les quiero contar una anécdota de un sacerdote que ya es mayor que yo. Me acuerdo, el padre Jacinto Aranda, párroco en Nuestra Señora de los Dolores de Valentín Alsina, cerquita del Riachuelo. De esa parroquia es el padre Juan Yakimsuk. De ahí salió el padre Juan Yakimsuk, que fue párroco acá. Me acuerdo la primera vez que se había ordenado, años 79 u 80 por ahí, se había ordenado. Vino a celebrar la misa al seminario. Le decíamos el yacaré. Digo, chamigo, ¿sabes qué difícil que es, chamigo, volver a predicar, chamigo? Porque resulta que vos tenés que predicar cosas que no vivís, chamigo. ¿Sabés qué difícil es? Y vos tenés que predicar y al mismo tiempo sentís que la palabra de Dios te pega así acá. Se te clava como un puñal, como una daga en el corazón, chamigo. Es así. O sea, predicar, nunca tendremos todo resuelto. Si vamos a esperar tener todo resuelto, chicos, jubílense de la vida. Si querés tener todo resuelto para empezar a predicar,
Te va a morir de viejo y no vas a predicar. Es preferible llegar a viejo habiendo predicado, ¿viste? Con el carro que renguea por acá y renguea por allá y la rueda suelta y terapia intensiva y rueda. Es preferible eso, pero que tu vida fue la de un mensajero de Dios, a la de un impoluto que esperaste toda la vida para predicar hasta resolver los problemas que nunca resolviste. Jesús dice, ahora la cosecha es abundante, no dentro de 20 años, ahora la cosecha es abundante. Y porque es abundante, hay salario y hay mucha comisión, no solo escatológica, también en esta vida. Amén.